El Patio, con Manu Tenorio y Víctor Alfaro. Una semana más, El Patio. Manu Tenorio, ¿qué tal? Yo estoy encantado y sobre todo estoy muy ilusionado por el tema que vamos a tocar hoy. Vamos a hablar de algo que nos gusta a todo el mundo y que todo el mundo sabe. Oculta, que todo el mundo oculta Por que le supuesto. gusta. ¿De qué vamos a hablar hoy? De pornografía Y de sexo. y de sexo. Y de sexo y pornografía. Pero lo vamos a hacer con un experto. Hombre, Manu y yo a lo mejor contamos alguna cosa que nos haya pasado. Puede ser lo que hayamos visto. Sí, bueno, yo no hablo de mi vida privada. Pero hoy tenemos la suerte de tener a Alejandro Villena, que es psicólogo. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Muy buenas, fenomenal. Gracias, Víctor. Gracias, Manu, por acogerme hoy Es aquí. un placer. Psicólogo, pero también sexólogo clínico, director clínico y de investigación en la asociación Dale una Vuelta, así se llama, ¿verdad? Así es. Y autor de un libro que tiene Manu ahí, que se está convirtiendo en una revolución porque da mucha vergüenza hablar de la pornografía y da mucha vergüenza hablar de la adicción. Pero resulta, Manu, que todo el mundo lo oculta, pero todo el mundo lo ve. Sí, efectivamente, ¿no? Y aparte yo creo que es un tema muy interesante, creo que es un tema que se tiene que abordar, no que se debe, sino que se tiene que abordar. Creo que la educación sexual en los niños, precisamente por el auge del porno digital, ¿no? Del porno en Internet, es un tema que hay que abordar, que hay que atajar, que no se puede ignorar porque hay una educación, bueno, una desinformación tremenda y sobre todo creo que en la juventud se crean unas expectativas que son engañosas, que no son reales y me parece que el trabajo de este señor es súper importante porque influye mucho en la educación sexual del joven que será adulto en unos años, ¿no? El libro se llama ¿Por qué no? Y Alejandro, ya que han mencionado a los más pequeños, Manu, ¿cuál es la edad media, tú que has estado estudiando muchos años y lo sigues haciendo, el tema de la pornografía, cuál es la edad media de contacto con el mundo audiovisual y pornográfico en los más pequeños? ¿Cuál crees que es? No me atrevería a decirlo, 12. Bueno, 10, 11. vamos a hacer una pregunta. ¿Cuál es la edad en la que nosotros, tú y yo que somos obviamente mayores que este señor, que nosotros tuvimos más o menos contacto? Porque obviamente Yo me acuerdo. todos hemos tenido contacto en acuerdo. algún momento en nuestra vida, ¿no? Yo me acuerdo de un amigo que tenía una interview en su casa de sus padres. Entonces, mi Ya, primer pero hombre, contacto- eso es, Bueno, no era eso pornografía, es erótico, era- ¿no? Sí, sí, Eso era erótico festivo, no era porno. Lleva toda la razón. Pero para mí aquello fue como, Claro. ahí va, una mujer desnuda. Mm. Y no una foto, muchas fotos. Ese fue el primer contacto, luego en el kiosco, ¿no? O en el videoclub. Me acuerdo de ir al videoclub con mis amigos y mirar como la estantería de arriba, que era donde tenían las películas pornográficas, y reírnos con los títulos, que eran muy ocurrentes. ¿Pero qué tendría yo? 12 años. 11 años. Pues yo también me acuerdo que yo era un poquito más mayorcito, yo me acuerdo que fue sobre los 14, los 15 y tal, donde tuve un contacto también, pero con una revista que me pasó un amigo, que yo la tenía escondida en un cajón, debajo de otro cajón, en mi estudio y tal, pero claro, digamos, claro, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde está aquí, sabe, el tema importante? En que antes tenías que buscarlo mucho, ¿sabes? No estaba tan a pie, no estaba tan a mano. ¿Me entiendes? Era algo que tenías que buscarte las maneras de llegar. Sin embargo, hoy los críos están a golpe de clic y se meten en un porno también totalmente de locos, ¿no? De hecho, hay un meme que dice que antes el porno estaba codificado y el fútbol era gratis, ¿no? Y ahora el fútbol es de pago y el porno es gratis. Efectivamente. Es tremendo, Ha cambiado es verdad. radicalmente. Y lo de la edad que decíais, ahora mismo los estudios en España dicen que entre los 9 y 11 años es el primer contacto, pero 1 de cada 10 es a los 8 años. Y ayer salía una noticia de Italia que decía que a los 7 años estaba viendo primeros contactos, ¿no? Si imaginaros 7 años, sé que tenéis hijos, hijas, ¿no? Claro, la inocencia que tienen está totalmente interrumpida, no es un contacto, no es un desarrollo natural y progresivo de la curiosidad sexual como puede existir o ha existido en cualquiera de nosotros, sino que es algo muy disruptivo y que ya le genera un impacto muy grande sobre la sexualidad, ¿no? ¿Estás encontrándote tú con muchos problemas con el tema de esta sexualidad tan bruta, tan desorganizada, tan adulterada en los críos? Sin duda, de hecho cada vez llegan más jóvenes a consulta con disfunciones sexuales, problemas de eyaculación, no llegar al orgasmo, problemas para excitación, problemas de deseo, problemas para la erección, porque se acostumbran tanto a un material pornográfico que cuando luego buscan excitarse en la vida real se han acostumbrado a algo supernatural, supranatural, y por tanto no son capaces de alcanzar ese nivel. De hecho, muchos acaban prefiriendo ver porno a tener sexo en la vida real, ¿no? Sobre todo chicos, entiendo, Qué más locura. que chicas. O también creo que en el libro lo cuentas en las primeras páginas. Las chicas en los últimos años se han acercado más a la pornografía también.
Parece que ha crecido el consumo en mujeres hasta casi un 50-60, depende del estudio y el país, aunque sigue siendo mayoritariamente varones, porque el material está pensado para el varón y la excitación pues está muy enfocada al placer del hombre y a la mujer pues no se la ha representado en su respuesta sexual, en su placer, etcétera. Y sobre todo que es un contenido que nunca le ha servido, le ha sido muy atractivo a la mujer, ¿no? Digamos, ese contenido visual tan bruto, tan burdo, muy agresivo, muy machista, nunca le ha atraído mucho. Sin embargo, sí que lo que vemos con las adolescentes, chicas, es que muchas veces lo hacen para ver lo que le puede gustar a los hombres, ¿no? Ya, Que en el fondo están replicando ese modelo de machismo, ¿no? Porque están O buscando... sea, que estamos hablando de que también hay, o sea, curioso, que hay mucho machismo en el porno, ¿no? Sin duda, de O hecho... sea, que básicamente el porno es machista, básicamente, ¿no? O sea, no hay vídeo en el que no haya violencia, en el que no haya una relación de sometimiento de la mujer. El 88% de los vídeos contienen algún tipo de práctica agresiva, denigrante, humillante. Han crecido las categorías de porno venganza, donde se suben vídeos de la mujer sin consentimiento, violaciones grupales, agresiones del hombre hacia la mujer. O sea, todo tipo de categorías. En 2019 el vídeo más visto fue una violación grupal, ¿no? En el mundo de la pornografía en Que Internet. luego en la vida real jamás hemos visto más violaciones de ese tipo que en los últimos 5 o 6 años. Es una locura. ¿Tendrá algo que ver? No lo sé. Sí, de hecho, las investigaciones nos indican, en verdad, que esto, yo lo explico con una pequeña metáfora, que es como la de los accidentes de tráfico y el alcohol, ¿no? O sea, si uno consume alcohol, hay más probabilidad de tener un accidente de tráfico, aunque uno puede tener un accidente por muchas otras cosas, porque vaya cansado, por exceso de velocidad o porque no revisa el coche. Con la pornografía pasa lo mismo. Si veo porno, voy a aumentar la probabilidad de normalizar la violencia, erotizar la dominancia, prácticas agresivas, donde se agrede, se tira el pelo de forma agresiva, etcétera, etcétera. No es la única causa de la agresión, porque también hay otras causas psicológicas, psiquiátricas, etcétera, pero hay una relación directa o una correlación y una asociación entre la incorporación de la violencia y el visionado de pornografía habitual, ¿no? ¿Cuándo es el momento en el que acuden a ti, Alejandro? ¿Cuándo saben que tienen un problema? ¿Cómo saben que son adictos a la pornografía? Pues generalmente tocan fondo, porque como no ha habido mucha información, como no hay programas como estos donde podamos hablar tranquilamente, ahora sí que va creciendo la información, pues generalmente cuando les ha pillado la mujer que ya han pasado a la vida real, la prostitución, se gastan el dinero del mes del pan de sus hijos en eso, consumen mucha pornografía por internet y le ha afectado su deseo sexual, se pierde el deseo sexual con la pareja y la pareja se da cuenta, un hijo le pilla viendo pornografía, se deprimen demasiado, se vuelven muy ansiosos. Cuando ya tienen como un impacto a nivel psicológico o psiquiátrico, ya es cuando suelen pedir ayuda, ¿no? Estaba yo pensando, Manu, volviendo otra vez a nuestra infancia, a nuestra juventud, otro amigo mío. Claro, esto en nuestra época todo iba con amigos, ¿no? Sus padres tenían, es que me ha recordado lo que ha dicho por Alejandro. supuesto, había un ocultismo con esto tremendo, Total. digamos, y no estaba tan... Sus tan padres a tenían, mano. Manu, esos vídeos de Canal Plus, que ya no existe, que estaban codificados, como dices tú, grabados, pero tenían una colección impresionante. Entonces, para nosotros eso ¿Te quiere creer? Yo también tenía un amigo cuyos padres tenían un armario cerrado con llave, que tenían una colección. Claro, antes me has preguntado por la primera vez que yo vi pornografía, realmente la interview, que tampoco existe ya, no era pornografía como tal, digamos que era más erótico, pero la primera vez que yo vi una película porno, que por cierto me impactó mucho porque aparte de ser muy gráfica, como era lógico, era una película como antigua, muy setentera, muy tal, y era una cosa muy rara. Muy vintage. Mezclaban comida con sexo, era una cosa muy rara. Pero tú qué ves, tío. Eso es lo que veían los padres de mi amigo. Yo decía, ¿pero por qué estamos viendo esto? Claro, y tú imagínate ahí a los 4 chavales diciendo, Dios mío, y atacados por si aparecían los padres en casa. Claro. Lo digo con una sonrisa, esto ha cambiado radicalmente. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Por qué has escrito ¿por qué no? Bueno, yo creo que el título, la idea del título era como hacer una especie de antítesis a lo que nos habían dicho siempre, que es ¿por qué sí? Nos han dicho, ¿por qué sí consumir porno, no? Porque da placer, porque te gusta, porque es algo recreativo, porque es un cine para adultos, simplemente es una industria del entretenimiento. Y claro, cuando empecé a investigar esto en mi primer trabajo de fin de máster, a mí me sorprendió, o sea, el impacto que podía tener la respuesta sexual, en la agresividad, en la autoestima, en la comparación del cuerpo, el potencial desarrollo. Luego podemos hablar también de cómo afecta al cerebro, la dopamina, ¿no? O sea, me llamó tanto la atención que creo que tenía una responsabilidad de transmitir a la sociedad estos 7 últimos años de investigación sobre cómo, o sea, sobre por qué no consumir pornografía o dar razones por las que no consumir pornografía, no tanto ese discurso de, bueno, si no hace daño a nadie o si te da placer, hazlo. Bueno, hay unos límites, ¿no? Y sobre todo que te puede dar placer a corto plazo, pero a largo te lo puede quitar, ¿no? Entonces, por lo menos que haya una información. Esto pasa con el tabaco.
durante muchos años. Yo recuerdo que cuando hace años, pues a tu tío le decían, fúmate un cigarro, que ya eres un hombre, ¿no? Pues, ¿no? Y luego, joder, todas las campañas, cáncer, etcétera, ¿no? Pues con la pornografía yo creo que está pasando algo similar. Es decir, oye, había una libertad, porque venimos de una sociedad quizá muy reprimida a nivel sexual, más conservadora en ese sentido, donde ahora se puede hablar con libertad de sexualidad, pero bueno, quizá estamos pasando a un extremo donde estamos permitiendo que niños de 8 años accedan a violaciones grupales, ¿no? Y eso es una barbaridad. Es una locura. Pero yo creo, ¿no? Me gustaría preguntarte que tampoco deberíamos de demonizar el consumo de pornografía, ¿no? ¿O sí? Demonizarlo no, porque... ¿Cómo se debería de gestionar esto? O sea, porque efectivamente es que yo creo que tampoco hay que demonizar, ¿sabes? Porque de alguna manera es como si estuviésemos persiguiendo algo, ¿no? Y tenemos que aprender a gestionarlo, no podemos emprender, saber una... Bueno, esto también se ha intentado con otras sustancias o con el alcohol y el hecho de intentar reprimir o eliminarlo por completo a veces hace un efecto rebote. Yo sí que mi mensaje es muy claro de que no hay porno sin consecuencias, ¿no? Que puede haber un consumo de bajo riesgo, pero al igual que un cigarro es el potencial cáncer de pulmón, ¿no? Un videoporno es el potencial de mucho daño. Yo quizás estoy sesgado porque en la consulta veo parejas totalmente destruidas, personas que se han intentado suicidar de la depresión que se cogen y daños muy grandes, ¿no? Pero personas que se han intentado suicidar. Sí, porque se deprimen tanto y se aíslan tanto. Por ejemplo, pues, el caso de un hombre que se contagia de una enfermedad de transmisión sexual porque ya busca intentar replicar los modelos pornográficos en la prostitución y que luego le pasa la enfermedad de transmisión sexual a su mujer, no se lo cuenta, claro, y se deprime. O sea, todo ese daño, esa culpa, todo ese... Bueno, son casos muy caóticos también y muy aislados, muy entiendo, es cierto, ¿no? Muy que extremos, ¿no? hay un uso, digamos, más esporádico y luego el uso adictivo, ¿no? Y entre eso, pues hay diferentes niveles. Pero sin embargo, es evidente que la manera en la que el porno representa la sexualidad no es una manera ni real, ni relacional, ni que tenga los componentes básicos de empatía, de respeto, de comunicación que necesitamos, ¿no? Entonces, claro, corremos un peligro si damos ese modelo a la sociedad como un modelo de sexo. Y yo también siempre me hago una pregunta, ¿realmente necesitamos el porno para sentir placer en el sexo? O sea, la gente vive sin porno. El porno toda la vida y ha tenido sexo y ha disfrutado, y los griegos, los romanos tenían relaciones sexuales y la masturbación era con la imaginación. Claro. Y ahora bueno, también te digo una cosa, a otro, claro. Según lo compares, tío, incluso en la antigua Roma y la antigua Grecia había más libertad sexual que hoy en día, ¿no? Yo me acuerdo que los poemas de Homero, por ejemplo, Homero lee a sus concubinos y a sus concubinas, o sea... Por cierto, Manu, dentro de unas semanas vamos a tener a Juan Tranche, que es autor de libros históricos sobre Roma, en concreto de gladiadores y gladiadoras, y le podemos preguntar sobre esto, sobre la sexualidad de los romanos y en aquella época. La sexualidad no solamente es un tema reproductivo, que evidentemente lo es, sino que es la búsqueda de un placer que es compartido o personal. ¿Cómo potenciar y cómo hablar a nuestros hijos o a nosotros mismos sobre la sexualidad sin utilizar tanto la pornografía? ¿Cuál es el camino a seguir? Yo creo que lo primero es que hay que hacer como un trabajo previo, ¿no? Porque muchas veces nos da mucha vergüenza. Nosotros no tenemos la formación adecuada. O sea que para mí el primer paso, como padre o como madre, sería mirarnos, ¿no? Y decir, oye, ¿qué formación tengo yo? Claro. ¿Qué le quiero transmitir? ¿Cuál es mi idea sobre el sexo? ¿Y qué mensajes son los que yo le quiero transmitir a mi hijo, ¿no? Luego, otra idea para mí muy importante es vincular lo afectivo a lo sexual, ¿no? Hemos dicho que el sexo es para la reproducción, para el placer y también para el vínculo, ¿no? El sexo nos vincula con el otro y no podemos separarlo del apego. El apego es algo muy humano, ¿no? Lo que pasa es que cada vez menos, intuyo. Yo esa época me la he perdido. Eso no significa que uno tenga que siempre tener sexo con la persona con la que quiere pasar toda la vida. Eso me parece... Es que este tema también me parece un tema muy delicado porque estamos asociando que tú para tener unas relaciones sexuales con una persona, pues tenga que estar vinculado emocionalmente. Pero a lo mejor el camino es normalizarlo de otra manera, de tal manera que, tampoco tengas que amar a una persona para tener uso y si no tienes... Claro, ¿sabes lo que te digo? Claro, es curioso, claro, ¿no? Porque es diferente el compromiso, tener un compromiso a tener vínculos. O sea, todos los seres humanos estamos vinculados entre nosotros, ¿no? Hemos llegado aquí, me han ofrecido un café con cariño, ¿no? Y con cuidado. O sea, eso es lo que significa la afectividad, ¿no? El decir, oye, aunque yo me acueste con una persona de una noche... Esto es muy importante, esto es muy importante. Me comunico contigo, te respeto, empatizo contigo, eso luego, y luego cada uno que se acueste, tenga relaciones cuándo, con quién y como le dé la gana, ¿no? Pero siempre con unos mínimos de entendimiento, comunicación, respeto, empatía, que a día de hoy, como lo estamos disociando tanto, el placer fisiológico del respeto humano, pues luego se va
produciendo agresiones sexuales y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Dejadme que haga un pequeño paréntesis. No es un paréntesis, porque estamos hablando de salud sexual y vamos a seguir hablando de salud gracias a nuestro patrocinador, el Glutathione reducido liposomal de Ibérica Natural. ¿A dónde miro? Aquí. Y nos están escuchando los amigos de Sol Radio, nos están viendo por YouTube, nos escuchan por Spotify, por iVoox. Glutathione reducido liposomal, el del punto verde. Yo os animo a que investiguéis, a que entréis en la página web de ibericanatural.es y echéis un vistacillo. Allí podéis ver además una charla muy interesante con el doctor Pérez León y seguro que os va a interesar porque el Glutathione desintoxica el hígado, nuestro organismo, refuerza el sistema inmunológico. Y es que es una capsulita al día nada más, Manu. Yo la sigo tomando desde que empecé con vosotros. Claro, en el desayuno, Una capsulita maravilla. de Glutathione y ya está. Pero para encontrarlo, para que te lo manden a casa, tenéis que entrar en www.ibericanatural.es, que es la web del laboratorio, y allí os lo van a mandar sin ningún problema y os dan la información. Hay un teléfono por si queréis llamar y preguntar lo que haga falta. Glutathione reducido liposomal. Y continuamos hablando de salud sexual y hablando de este libro de Alejandro que nos ha parecido muy interesante cuando lo leímos hace ya un tiempo. Es que me parece que es un tema apasionante. Y de hecho también quería preguntarle, ¿no crees, Teo, que todavía, que me parece que es escandaloso, que viviendo todavía ya en el momento histórico que estamos viviendo, que efectivamente viendo cómo las tecnologías van a su aire y es un campo al que no se le puede poner puertas, ¿no crees que todavía a nivel social sigue habiendo mucho tabú con el tema de la sexualidad y que precisamente eso crea también parte un poquito del cáncer? Sin duda alguna, de hecho, es curioso porque se supone que somos una de las sociedades con más libertades sexuales, ¿no? Pues en Netflix puedes ver sexo explícito en cualquier lado, en YouTube, en Instagram, en redes sociales, pero somos la sociedad con el peor sexo de la historia. Hay más disfunciones sexuales que nunca, más problemas de erección, de eyaculación, de orgasmo. Hay más agresiones Impresionante, sexuales. lo que estás diciendo es impresionante, ¿eh? Bueno, hace unos días, perdón Alejandro Hermano, salía una noticia en la que contaban que España había disminuido, claro, estos son todo encuestas que hacen, investigaciones que hacen, había disminuido el hacer el amor al año de la frecuencia 60 y tantas veces a 40 y tantas Espero que no veces. sea por tu culpa. No vamos a hablar de nuestra vida personal, pero tú estás casado, ¿no? Alejandro todavía no, ya nos contarás. Sí, sí, es cierto, pero tanto la frecuencia, la enfermedad de transmisión sexual, el año pasado hubo un brote de gonorrea, de sífilis y de clamidia. De hecho, hay muchas investigaciones, que se lo cuento en el libro, que vinculan el no uso del preservativo con el uso de pornografía. Como en la pornografía están tan normalizadas las relaciones sexuales de riesgo, sin ningún tipo de seguridad, no aparece ningún tipo de anticonceptivo, pues se asocia mayor uso de pornografía a ese uso irresponsable del preservativo. Por tanto, también se asocia este crecimiento de la enfermedad de transmisión sexual a la utilización de la pornografía, ¿no? Qué locura. ¿Y no crees que debería de haber, tío? Es que yo creo que es súper importante este tema, tío. A nivel, a nivel de los colegios, de los institutos, tío, de las universidades. Educación sexual. No tendría que haber una más educación sexual. Y no me refiero a educación sexual, ¿sabes? Solamente al tema de tratar, ¿sabes? El tema de las enfermedades, de Sí, las no desde un punto de transmisiones. vista negativo. No, exactamente, pero sobre todo desde un punto de vista De conocimiento y de instalar en la mente de la gente los cimientos para una gestión natural Sí. y responsable de la sexualidad. Sin duda, es construir una narrativa saludable de la sexualidad. Nosotros en los colegios hacemos talleres afectivos sexuales, ¿no? Lo que tú dices, se ha hecho mucho lo sexual, pero lo afectivo poco, ¿no? O sea, aprender a decir que no, poner límites, aprender a empatizar con el otro, comunicar lo que me gusta, todo eso es fundamental para una relación sexual sana. Y eso nosotros en los talleres lo que solemos hacer es, primero le pasamos un formulario para que hagan preguntas a los adolescentes. Y entonces enfocamos la sesión en función de esas preguntas que van haciendo. Y por tanto, bueno, pues la verdad es que te sorprende porque te preguntan de todo y hay un montón de cosas que a veces ni conoces. Pero la realidad es que, bueno, Es que llegas es a una esa realidad. Claro. Eso es una realidad, tío, que es súper interesante, ¿no? Te hablan de términos, de prácticas, de contenidos, cosas que ven en la pornografía que de pronto a lo mejor se te escapan, ¿no? Y que tienes que investigar, que tienes que conocer. Y ellos van muy rápido y viven en un mundo acelerado. Y ahora vamos más acelerados aún. Viene inteligencia artificial, realidad virtual. Ya hay los primeros estudios Wow. sobre cómo impacta Wow. el porno de realidad virtual a las personas y cómo afecta a tener menos satisfacción, porque te acostumbras a un entorno tan digital que pierdes completamente la sensorialidad y el placer por el contacto con el piel con piel real, ¿no? Entonces, claro, imagínate lo que puede pasar dentro de 20 años en el que tú puedas crearte una persona a tu medida, llevar un traje que te dé a través de las pulsaciones esas excitaciones sensoriales.
va a ser una barbaridad. Entonces, si ya está siendo un problema, imaginaros dentro de 10 años, ¿no? Fijaos que hace un ratito hablábamos de la adicción a la pornografía, y hace un par de meses antes del verano hay un cómico que se llama Ignatius Farray, que seguramente muchos de nuestros espectadores por YouTube o por supuesto. le conocerán, Ignatius Farray, que confesó en una entrevista, me parece que con Jordi Évole, que había sido adicto a la pornografía. Y habló de lo que has hablado hace un ratito, esa palabra, dopamina. Y él decía que su vida era un absoluto desastre, que podía pasarse semanas sin salir de casa, masturbándose compulsivamente, durmiendo de una manera exagerada, porque claro, da sueño también después de tener una relación sexual, y que se dio cuenta de que su vida era un desastre. Él lo confesó públicamente y se hizo viral en las redes sociales. Sí, muy valiente. Pero eso es algo muy extremo, ¿no? Sí, pero le pasa entre un 3 y un 7% de la población. Entre un 3 y un 7. Sí, es más o menos la estadística, que es más alta que la adicción al juego, por ejemplo. O sea, la OMS ya ha reconocido el trastorno por comportamiento sexual compulsivo como una nueva patología mental dentro de la CIE-11, ¿no? Ignatius, que habla mucho de salud mental, él creo que también tiene un trastorno obsesivo compulsivo y habla mucho de ello, pues es un ejemplo de ese trastorno por comportamiento sexual compulsivo, donde pues uno empieza con una conducta esporádica que le da placer, se va regulando las emociones, ¿no? Estas son unas características claras de la adicción. Utilizo el porno para compensar otras emociones que hay debajo, el estrés, la ansiedad, el aburrimiento, la tristeza. Y entonces le voy enseñando a mi cuerpo que la única manera de calmarme es a través del porno. Y voy encontrando un equilibrio a través del porno. Claro, yo estoy seguro que muchísima más gente de la que nosotros nos creemos se está sintiendo muy identificada con lo que estás diciendo. Es posible. Sin duda, además yo creo que también se ha normalizado mucho el decir, bueno, pues yo veo porno para desestresarme, para dormirme, ¿no? Esto es muy habitual, tú lo escucháis, lo habréis escuchado entre gente conocida, amigos, yo en paciente, amigos y en gente cercana, ¿no? Decir, oye, ¿y por qué necesitas algo para dormirte? O sea, el sueño es una función biológica natural. Entonces, si tú necesitas algo para dormirte, al igual que necesitas un ansiolítico, al igual que necesitas... Hombre, también tiene una cosa, es mejor eso que tomar pastillo y tomarte un ansiolítico, ¿no? Pregunto. Bueno, depende, porque si eso se convierte en que luego te daña el deseo sexual o no tienes ganas de tener sexo con tu pareja, pues a lo mejor tu pareja te dice que es mejor que te tomes una pastilla. Entiendo que es poco habitual que si tú consumes sexo, tengas poco apetito sexual con tu pareja, ¿no? Me refiero. Entiendo que una cosa es correlativa con la otra. O sea, me refiero. Es muy raro que tú te guste mucho consumir porno, pero con tu mujer no quieras nada. Es más raro, digamos, es más probable lo otro, ¿no? No, más bien al contrario, Manu. Eso es lo curioso y lo llamativo, que los estudios nos indican que se produce un fenómeno que se llama la preferencia pornográfica. El otro día me decía un paciente, prefiero un atracón de porno a tener sexo con mi mujer. Y es curioso, Alejandro, y perdona que te interrumpa, y Manuel, ¿es posible que nos falte más comunicación en el sexo con nuestras parejas? A lo mejor la gente que es más adicta al porno, que consume porno, querría realizar ciertas prácticas con su pareja, ¿no? Hablo de las barbaridades que se ven, ¿no? Y que a lo mejor, por la razón que sea, no se atreven o porque no hay una buena relación sexual. ¿Es bueno hablar de sexo con nuestra pareja? Bueno, es que yo creo que es fundamental. Si yo no le pregunto a mi pareja lo que le gusta y hago atribuciones en función de esa narrativa que he construido con el porno, pero claro, si uno, probablemente que las personas que estén escuchando se planteen o se pregunten, ¿cuántas veces he hablado de sexo este mes con mi pareja? Claro. ¿No? Pero ¿cuánto he hablado de trabajo? Otros meses a lo mejor. Es curioso que de salud, de verdad de trabajo, a ver, yo creo que de dinero, no se habla muy poquito. Es que yo te digo una cosa, yo creo que este podcast, ¿sabes? Se queda muy corto porque creo que este tema, ¿sabes? Tendría que ser... hay un tema que se tiene que tratar por ediciones, Me tío, invitáis por otro capítulo. Día, Manu. Porque otro es día que realmente creo que es hacer una labor social súper importante. Porque ahí efectivamente hay mucho ocultismo, hay mucho tabú, hay mucha indefensión en el consumo sexual, ya no solamente de porno, ¿no? Sino en el tratamiento con tu pareja y tal. Y creo que, ¿sabes? Hay mucho, la gente necesita reconocer el problema y abordarlo, no seguir escondiéndolo, porque creo que el sexo está para disfrutarlo, para pasarlo bien, claro, para entretenerte, para... ¿sabes? Aparte, obviamente, para reproducir, que ha sido lo prioritario, ¿no? Y cada vez menos, ¿no? Pero quería hacerte una pregunta importante. Pues claro, hay mucha gente que consume porno, obviamente. ¿En qué punto puede una persona reconocer que realmente está empezando a tener un problema con el porno? O sea, ¿qué tipo de consumo es el que ya debe uno de alertarse y de entender que no es común?
Sí, esto es súper interesante. Generalmente tiene que ver con la falta de control, ¿no? Cuando en lugar de controlar yo al porno, el porno me controla a mí. Tengo un problema, tío. Bueno, tienes el libro que ya lo tiene aquí. Tengo un problema. Esto lo dicen mucho de los móviles y de los niños. Claro. Dicen, hay gente que presume, mira mi hijo cómo controla el móvil. Y yo una vez leí, no, es el móvil el que controla a ti. al muchacho, porque está hecho para eso, para facilitarle mucho. Claro. Igual con la pornografía pasa algo parecido. Hay una dependencia, ¿no? Al final hay una relación simbiótica en el que el porno pues se alimenta de alguna manera a ti. La pornografía, la industria la llaman, que podemos hablar de la industria, la pornografía buitre, porque lo que hacen es intentar que la gente joven entre lo antes posible al porno para captar los datos. De hecho, la mayor industria del porno... ¿Cómo? ¿Para captar los datos? Claro, o sea, cuanto más tiempo pasas en un vídeo pornográfico, en una plataforma pornográfica, más rastro a través de tu IP y de tu cookie deja, y por tanto más pueden extraer conclusiones sobre tu actividad en Internet. Tienen información sobre tus hábitos digitales. Digamos, de hecho, la gran empresa que se llama MindGeek es una empresa de Big Data, no es una empresa pornográfica. Y es como la megamatriz que luego incluye pues las plataformas conocidas que todos conocemos, las industrias del cine, de grabación, de producción, ¿no? Es como hay toda una industria detrás que lo que hace es captarles muy pronto, ¿no? ¿Para qué? Para que se vaya generando esa dependencia desde muy pronto y que vaya captándole. Pero perdón, por volver con lo que decía Manu, cuando hay una falta de control, hay una dependencia, también a veces hay abstinencia. Si no tengo la pornografía cerca me siento irritado, tengo ansiedad, como que estoy de mala leche, ¿no? Una especie de mono. Una especie de mono. Pasa en el 22% de los pacientes, más o menos, se ha visto en los últimos estudios, ¿no? Que esto se ha estudiado recientemente. Cuando hay una tolerancia, cada vez voy a más. Empiezo con un vídeo, con una foto, pero luego busco un vídeo un poquito más extremo, luego busco un vídeo un poquito más fuerte, más agresivo, ¿no? Entonces se van como desarrollando esta necesidad de cada Luego vez más. también entiendo, ¿no? Que también puede ocurrir que empiezas a descubrir una estimulación sexual de unas escenas que tú no conocías ni que te estimulaban y que de pronto te educan, porque te están educando, tío. Total. ¿Sabes? Eso es súper interesante. Y cómo hemos erotizado muchas prácticas de dolor y de agresividad, normalizando que lo normal es agredir a una persona para que le guste. En el cerebro hay dos circuitos que van muy relacionados, que son los del placer y los del dolor, ¿no? Entonces, realmente el placer es la ausencia de dolor y el dolor es la ausencia de placer, ¿no? Entonces, claro, generar vídeos donde se asocia el placer al dolor tiene una potencia y un enganche muy adictivo, pero a la vez, claro, se reproducen unos mecanismos que no son muy sanos. Por ejemplo, en los trastornos de personalidad, de psicología, cuando uno se corta, ¿no?, siente placer y alivia el dolor interno. Con la pornografía puede pasar algo similar. Estoy viendo algo muy extremo que me hace mucho daño, pero puede aliviar de alguna manera a corto plazo o aparentemente un dolor que yo tenga, ¿no? Y esto es peligroso. Fijaos que hace poquitas semanas... Es que, perdona, es muy curioso, Es muy pero curioso, es que cuando empiezas a hablar de este tema, tío, es como el que empieza sale a rascar en la pared. Se empieza a hacer el agujero más grande, tío. Impresionante, disculpa. No, por favor, hace poquito en Netflix salió un documental que parece que no tiene nada que ver, es sobre una presentadora de televisión que se llama Raquel Sánchez Silva, que tuvo un problema y tiene un problema tremendo con Me llamaron que fue su marido. para el documental, si al final no participé. Y entonces, claro, por poner a los espectadores que no lo hayan visto, hablan de cómo falleció el marido de Raquel Sánchez Silva haciendo una práctica sexual que tiene que ver con el dolor y que tiene que ver con ahogarse, ¿no? Algo parecido le pasó... ¿A quién, Manu? Al actor Carradine. Correcto, al del Saltamontes, al del pequeño David Carradine, ¿no? David Carradine. Eso es. Y el de Kill No Bill. me acuerdo yo de esto. ¿Has visto, no? Es curioso lo del dolor y el placer. Y claro, quien lo controla, pues lo controla, pero se puede ir de las manos y Claro, y que puede haber algo grave. Y que tiene que haber límites en la sexualidad también de alguna manera, ¿no? O sea, que al igual que se pone un límite de velocidad, porque a partir de 120 es más peligroso conducir. Oye, ¿que te da adrenalina ir a 160? Sí. Que si te molan los coches ir a 200, tienes una sensación única. Pero eso no significa que sea bueno ni para ti, ni para tu riesgo, ni para la ciudadanía porque puede matar a otro. Entonces, en la sexualidad, sin caer efectivamente, lo que decíamos antes, ni en moralismos, ni en una visión como... restrictiva a la sexualidad, tiene que existir unos límites. Hay una corriente ahora que dice que la pedofilia es una orientación sexual. Por Dios. ¿Hasta dónde vamos a poner el límite? Bueno, es que no, simplemente te atraen los... Joder. Bueno. ¿Dónde está el límite, no? El límite de la justicia, el delito... y claro, la yo creo que moral ese es límite complicada, pero... es muy explícito, o sea, eso es intolerable, No, del todo intolerable. O sea. Es que es sentido común, ¿no? Entonces, bueno, Vamos pues, a al hacer- igual que una violación grupal, no debería estar quizá accesible a un niño de 8 años, ¿no? Manu, recogemos el guante de Alejandro, porque a lo mejor... Y fijaos, vamos a hacer una cosa. Oyentes de Sol Radio, amigos de YouTube y del Patio y de iVoox y de Spotify. En YouTube podéis dejarnos comentarios con preguntas a Alejandro. Si queréis preguntar algo sobre vuestra vida, algún familiar, en Sol Radio nos podéis mandar notitas de voz o WhatsApps escritos
y nos comprometemos, Manu, a resolver algunas dudas en una próxima entrevista con Alejandro. A mí me parecería súper interesante. De hecho, yo creo que cada cierto tiempo molaría, ¿sabes?, darle un poquito de continuidad a este tipo de temas, porque creo que efectivamente hay más de uno y más de una que tiene problemas de este tipo, y sobre todo que es un tema que está todavía con mucho ocultismo, tío, que hay mucho que no se mira de frente. O sea, siempre ha habido en la televisión programas de salud que ha hablado de la salud en general y nunca han tocado el tema de la salud sexual, cuando es un tema que nos ocupa a todos, ¿no? Yo sí que recuerdo, Manu, éramos muy pequeños, pero había una señora que era la doctora Ochoa. Tú también eras más pequeño que nosotros. Efectivamente, tío. Pero eso ya no existe. Y no sería malo que en un medio de comunicación público, como Televisión Española o Radio Y después Nacional de también España, hubo otra presentadora que y hizo un luego programa... también, pero no recuerdo el nombre de aquella sí. mujer, que sí, O había sea, un programa la señora, de sí, sexo sí. que duró muy poquito. Ujú. ¿Qué te parece, Manu, si coge nuestro guión? Es que hoy Manu y yo hemos traído un guión. Y para despedirnos, vamos a estrenar una nueva sección. Contigo, Qué bueno. Alejandro. Seguiremos hablando de sexualidad, seguiremos hablando de pornografía, seguiremos hablando de adicciones, pero vamos a estrenar una sección del patio. Este programa se llama El Patio. Cuando a Manu se le ocurrió, en nuestra cabeza nos imaginábamos un poco nuestra infancia y nuestra juventud, con nuestras madres y nuestros padres llamándonos para, oye, sube ya, tal, no sé qué. Sí. ¿Verdad? Efectivamente, enfocamos esto desde un punto muy coloquial, en un punto muy familiar, ¿sabes? Y sin pretenciosos, sin intentar captar a ningún tipo de público en concreto, ¿sabes? Sino con una familiaridad y una naturalidad que creo que es la que estamos logrando transmitir, ¿no? Eso es. Y sobre todo, lo más chulo de todo es que en el patio te cruzas con gente de todo tipo. Bueno, tú eres de Andalucía, ¿sabes lo que es un patio? ¿Sabes? Entonces, lo interesante es que aquí todo el mundo que tuviese algo que aportar, porque lo importante es que tengas algo que aportar, ¿sabes? Pues nos metiremos aquí, ¿no? Venga, pues vamos a empezar con la primera pregunta. Vamos a ver, querido Alejandro, ¿cómo era tu barrio? ¿Cómo era tu calle? ¿Qué recuerdas de aquel hábitat en el que tú creciste? Pues yo soy de Marbella. Anda. He nacido y vivido mis 18 primeros años en Marbella. Y teníamos una pequeña urbanización que le llamamos La Cruz. Porque tenía forma de cruz. Sí. Y recuerdo que ese ha sido el entorno donde he pasado sobre todo mi infancia. Y también La Manzana, vivía al lado de la estación de autobuses, y pues cuando ya podíamos salir con la bici y nos dejaban nuestros padres, pues siempre salíamos con la bici ahí a dar la vuelta a La Manzana, y eso me acuerdo siempre. Qué bueno. Venga, va, más. A ver, que es que se me había pasado en esta sección, la verdad que discúlpame. A ver, ¿cuál es la merienda que tú recuerdas que te daban de pequeño? Muchas, pero había una que me encantaba, que era un sándwich con paté mina, que para mí eso era una magia. Era manjar de dioses. Pero muy denso, mucho paté dentro Bueno, no, del pero yo te bocata. gano, mi abuela, me acuerdo que mi abuela me cortaba medio bollo, tío, me quitaba el migajón y metía aceite de oliva con azúcar. Con azúcar. Y le movía otra vez el pan. Y Bueno, así en el Día de Andalucía en el colegio, no sé si tú en el Día de Andalucía nos hacían eso, nos ponían pan con azúcar. Qué bueno. tío, pero me acuerdo que eso no podía estar más bueno, tío. A ver, Alejandro, ¿recuerdas tu primer amor? ¿El primer amor de infancia o de juventud? Recuerdo el primero de infancia máxima, típica chica de clase, que no sé, tendría 8 años así, y me acuerdo que nos llevaron de excursión al cine y que me tocó al lado, bueno, los dos hicimos como por ponernos al lado, y me acuerdo, Sí. o sea, es como una imagen y me genera como una sensación tan potente en mí, y tan inocente, ¿no? Justo con lo que hemos ido hablando hoy, que era Sí. como tan inocente que Claro. me acuerdo perfectamente. Es como el primer beso, ¿no? Yo creo que nunca se acuerda. Después da muchos besos que Sí, ni siquiera te acuerdas. total. Pero Ese ese no se olvida. primero de... Y aparte es curioso de que cuando te recuerdas el primer beso, que de alguna manera tiene algo que ver con la sexualidad, porque es un contacto Ujú, físico, claro. digo, sigues recordando esa sacudida que te dio, ¿no? De ese golpe de adrenalina, ¿no? Total, Digamos, un poco, ¿no? total, la novedad, la El sorpresa. estímulo, ese ¿no? estímulo tan potente a nivel... ¿no? Claro. Hace poquito terminó el verano, el mío fue en un campamento. Algún día lo contaré. El mío es una piscina. ¿Ves? Es que el verano y las emociones. Da para mucho. A ver, Alejandro, cuéntanos la trastada más grande que hiciste. Tienes cara de bueno, pero todos los niños hacen algo que de repente los padres se pegan un sustillo. Era un santo. Alejandro era un santo, era un buenón. No, tenemos muchas en el colegio, fumar en el colegio, por ejemplo, y que nos pillasen. Tenemos, bueno, pues
putear al profesor de física, me acuerdo perfectamente, lanzarle un bollo mojado en biofrutas a la pizarra. O sea, me acuerdo de... Eso es muy destroyer, ¿eh? Me acuerdo de Pobre Eso es profes, bullying al profesor, ¿eh? o esas bombas de aguarrás que hacíamos con... que no sé qué le ponías, ¿Bombas de aguarrás, aguarrás? le ponías bolitas de aluminio y aquello se reventaba, se- sí, echaba humo, ¿no? Pegaban un pelotazo enorme y... Oye, eres un me acuerdo profesional, de esa ¿eh? Le gustaba la sí. ciencia ya en aquella época. He madurado mucho en estos últimos años. Me he formalizado mucho. Bueno, tú sabes que los Reyes y las Navidades siempre en todas las personas pues son unas etapas que nos han dejado marcar todos, Totalmente. tanto positivamente algunas veces como negativamente. A veces. ¿Cuál es el juguete que tú recuerdas con más cariño que te hicieran en Navidad? Recuerdo mucho, además lo recuerdo como un día muy, muy especial porque nosotros poníamos eso, limpiar los zapatos, que venían los camellos, ¿no? Y poníamos agua, etcétera. Y la verdad es que un juguete muy especial fueron dos. Uno, una mini cadena. ¡Oh, La primera la vez que podía mini poner cadena! Una música. Eres joven, Bueno, pero eres un tenía- poquito vintage, tenía, ¿eh? Tenía los discos de Operación Triunfo que eran la bomba. Bueno, con los duetos, bueno, qué todo, maravilla. vamos, me acuerdo de esa época total. La Eh, semana que viene vamos a tener, lo decimos, una invitada muy especial. Sí, pero no vamos a decir nada. No, que la gente nos siga, que se enganche, porque necesitamos vuestro apoyo, porque tenemos una invitada espectacular. Pero una pista. Es de tu edición. Vale. Bueno, qué silencio. Qué silencio. Qué drama. Y luego la Nintendo 64, que eso sí que fue un regalazo máximo. O sea, Bueno, la mejor bueno, consola que ha bueno. existido en la historia. Qué maravilla. Pues esta es nuestra sección del patio Oye, que pues me ha vamos a... encantado, no sé, me ha pillado ¿Has visto, no? de sorpresa. Sí, Eso claro. no lo sabía, pero me ha gustado. Pues iremos haciéndosela a todos los invitados a partir de ahora. Y Alejandro, te agradecemos muchísimo que hayas venido al patio. Tiene ahí vamos a coger la portada del De libro. verdad, familia, tenéis que leeros este libro. Creo que es importante que lo leáis, que lo le echéis un vistazo, porque aparte me parece que es muy interesante. ¿Vendrás otro día? Te liamos. Por supuesto, y nada, gracias por la acogida. No, y gracias a ti, Por la porque- naturalidad de estar aquí, la comodidad. Yo estoy súper a gusto, así que nada, coged el guante y cuando hagan preguntas en YouTube, luego vengo un día y las respondemos. entre los Fantástico, tres. sí, por supuesto que sí. Lo haremos. Alejandro Villena, un honor, gracias. Muchas Manu, gracias. Querido, gracias a ti. la semana que viene damos el do de pecho. Claro que sí. Alejandro, muchas Un gracias por placer. venir, ¿eh? Un placer. Hasta la Gracias. próxima. Adiós. El Patio, con Manu Tenorio y Víctor Alfaro.